Saludos y bienvenidos de nuevo a este canal, a su canal, a Conté de Teología. Ya sé que llevamos varias semanas sin subir ningún vídeo, pero qué bueno es poder estar aquí, poder hablar un poquito más de nuestra reforma española, la reforma protestante. Y curiosamente, la ocasión lo merece. Hoy estamos a 17 de julio del 2023. Y bueno, por estas fechas se encasilla o se da la fecha de la muerte de, para mí, uno de los precursores que hubiera sido el Lutero de España, el iniciador en el que se fijaron mucho, en el que se inspiraron mucho gracias a su obra, y hoy vamos a comentar una de sus obras, pues ya hemos hecho algún vídeo sobre él. Me refiero a nada más y nada menos que a Juan de Valdés. Voy a decir rápidamente, para que no conozca a Juan de Valdés nace en Cuenca, en el seno de una familia de conversos. Él en el año 1590 nace. En el año 1520 tiene una crisis de fe en la que algunos dicen que tiene una experiencia mística y esto le lleva a estudiar a la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá se forma del año 1526 a 1529. En el año 1529 publica una obra maravillosa, una gran obra, El diálogo de la doctrina cristiana, que esto es un libro de obligatoria lectura. Si no lo has leído, tienes que leer, por favor. Y debido a este libro y otras acusaciones de ser acusado como luterano, que era como se conocía a los disidentes o o los protestantes españoles en el siglo XVI, huye a España. Huye de España, perdón, huye de España. Y allí en 1530, primeramente llega a Roma, está allí unos 5 años y después del año 1535-1541 llega a Nápoles y permanece allí hasta que muere en el 41. Y la fecha, según Manuel Díaz, aquí tengo su libro, que lo tengo un poquito machacado, pero porque yo lo doy mucho uso. Manuel Díaz Pineda, el doctor Manuel Díaz Pineda, en la página número 31, hablando de de Juan de Valdés, dice: de salud delicada y frágil, la muerte le sobrevino a Juan de Valdés cuando apenas había alcanzado la madurez. La fecha debe colocarse entre el 16 y 20 de julio de 1541, cuando al parecer le estaban preparando un segundo proceso en Italia, pero la persecución más fuerte se inició con una bula de 1542 que provocó la diáspora de algunos valdesianos, los seguidores de Valdés, entre ellos Bergerio, Martín Bemiglio, que fue una importante en la Reforma inglesa, y Bernardino Ochino, que ya podéis, algunos ya le conoce también, ¿no? Y con este, no voy a entrar en estos personajes ahora, pero son personajes muy importantes, e incluso puede haber que tuviera relación con cardenales muy importantes, más reformistas dentro de la Iglesia Católica de Roma. Yo tengo una teoría, y es una teoría personal debido a mi estudio que hice sobre Contarini, que también tuvo contacto con el cardenal Contarini, ¿no? Porque el cardenal Contarini estaba muy relacionado con los protestantes de Nápoles. Y bueno, esto es un poco su vida, un poco resumen rápidamente, porque no me quería enrollar mucho, pero quiero hacer una lectura sobre, un resumen sobre su obra, su gran obra, que es el diálogo de la doctrina cristiana, ¿no? Y voy a leer, o sea, eso es un trabajo que yo hice y quiero leer sobre más o menos de qué va la obra y te aconsejo que la leas. Una obra rica en enseñanza donde Juan de Valdés elabora una conversación entre el arzobispo, personaje histórico llamado Fray Pedro de Alba, quien era arzobispo de Granada, y es quien utiliza el autor como portavoz, o sea, como si él hablara por él. Antronio, fraile y cura de los que abundaban en esa época, torpe, inculto, que no sabía leer incluso, y fíjate, y enseñaba, no entendía las escrituras y hacía las cosas mecánicamente tal como le había enseñado. Y por último, con Eusebio, otro fraile un poco más entendido, pero con algunas carencias que se hacen ver a lo largo de la historia, de la conversación. La historia totalmente es una conversación, está escrita además como tipo teatro, está muy interesante. Nos encontramos con un catecismo, pero es que realmente esta obra es un catecismo en todo rigor. El autor, cansado de las malas enseñanzas que se daban a los niños por parte de los frailes, expone esta obra en modo conversatorio,
donde el arzobispo trata de explicar a Antonio y Eusebio y a todo el que se dé por aludido las enseñanzas de las concernientes a la fe cristiana o la fe católica reformada que pasamos a enumerar. Entre ellos explica lo que es, enseña lo que es el credo apostólico, los artículos de nuestra fe, donde se resume el evangelio, que todo cristiano debe saber y debe abrazar, todo cristiano eh, católico, no digo católico romano, no, sino católico reformado, católico protestante, ¿no? Los 10 mandamientos, que resumen todos los preceptos de la ley de Dios en las dos tablas y en dos, en amar a Dios y amar al prójimo, algo que se debe hacer y es necesaria práctica de la vida del cristiano. Después, claro, hay que entender el contexto también de la época y el autor usa estos conceptos que voy a explicar ahora para explicar eficazmente el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, los 7 pecados capitales. Nosotros entendemos que no hay pecado ni pecadín, todos los pecados son iguales, pero es una explicación de los 7 pecados que encabeza la lista: el orgullo, la codicia, la lujuria, envidia, glotonería, perdón, ira y pereza. De esto se menciona a la lujuria y a la codicia en los 10 mandamientos. Jesús advirtió contra el orgullo y la pereza. Las epístolas hablan específicamente de la envidia, o sea, mientras que el sabio del Antiguo Testamento advierte contra la glotonería en Proverbios. Estos pecados los encabezan la lista porque representan los impulsos humanos primarios de los cuales es más probable que se manifieste el pecado. Son así sumamente subversivos a la ley de Dios y de la Iglesia. Ese párrafo que acabo de leer es lo que dice precisamente sobre los pecados capitales el diccionario Herper, no, el diccionario teológico Bacon, perdón, el autor es Herper. Después otra cosa que vemos aquí más adelante es las 4 virtudes cardinales, también se explica: la templanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia. Se llama así porque estas ayudan a mantener el equilibrio de la moral, que en verdad son pensamientos platónicos. Otro es las 3 virtudes teologales: amor, fe y esperanza. Primera de Corintios 13. Lo que Dios imparte a todo cristiano. Sin este don sería imposible conocer a Dios. Después, los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor. Y lo hace basándose en Isaías 11:2. Los 5 mandamientos de la Iglesia trata exclusivamente de los dogmas de la Iglesia de Roma, como el ayuno en determinada fecha, la oración por determinado motivo, el cumplimiento de sus 5 mandamientos. La oración del Padre Nuestro, oración mandada por nuestro Señor, que todo cristiano debe hacer, que para muchos, para muchos se ha perdido hoy, esto es una pena, y otros hacen como un mero formalismo, pero que el arzobispo de la historia le da la profundidad que merece para la sorpresa de los oyentes. Y esto es muy importante leer este episodio cuando explica el Padre Nuestro, porque es tremendo cómo eh, Juan de Valdés lo expone, ¿no? Y es maravilloso. La conversación termina con una exposición magistral por parte del arzobispo de todo el panorama bíblico desde Génesis hasta la ascensión del Señor. Y esto es maravilloso, es que esto no tiene desperdicio, te recomiendo que lo leas. Se conoce al autor, Juan Valdés, a pesar de lo que otros opinen, sí conocía el Evangelio y era un verdadero cristiano. Pues, a ver, Juan de Valdés murió siendo nicodemita, o sea, murió dentro practicando nicodemismo, que era aquellos protestantes que no habían sido de la Iglesia Católica. También es cierto que Juan de Valdés murió una fecha en 1541, todavía, a lo mejor si hubiera pasado algunos años más, pues sí hubiera salido finalmente de la Iglesia Católica. Y él, pero dentro de la Iglesia Católica, predicó el Evangelio y fue perseguido. Ahí lo vemos que hubo un proceso como el ido antes. Eh, Otra cuestión es que se cuentan también en dicho ejemplar literario con algunos capítulos traducidos, esto es muy importante, del capítulo quinto, sexto y séptimo del griego al castellano del Evangelio de Mateo. Podemos concluir ante la maravilla de esta obra que realmente se necesita
algo así, un catecismo en el siglo, se necesitaba, mejor dicho, un catecismo en el siglo XVI, debido a las malas enseñanzas y formación de los frailes a los niños. Era como un círculo vicioso que llevaba la ignorancia por doquier y acampaba en libre y cómoda estancia esta ignorancia. Gracias a los hombres reformadores como Juan de Valdés, también a Fray Pedro de Alba, que fue un personaje que existió, que era humanista, y otros reformadores más del siglo XVI, como ya estamos mencionando en este canal, hubo una preocupación para que el ciudadano común aprendiera la doctrina hasta la fecha no toda revelada y que era conocida, que hasta los frailes carecían de tan rica y necesaria savia de la vida, que solo a son de palabrería se hacían hueco para llegar a lo más alto, en puestos eclesiales en detrimento de los pobres feligreses, asfixiados por las indulgencias y empobrecidos por la doctrina. Pero un buen catecismo también se necesita hoy, hermanos. Amigos también que nos están escuchando. Se debe recordar que la enseñanza a los nuevos cristianos y a los infantes no es nuevo, es parte de la doctrina, la vida de la iglesia, la vida cristiana en todos los tiempos y el vivir de la iglesia desde el primer siglo hasta ahora. Se ve la buena práctica de Fray Pedro de Alba cuando le preguntan que por qué sabía tanto de doctrina de la iglesia y su respuesta fue, gracias a su padre, que noche tras noche les enseñaba los asombrosos tesoros. Y esto me hace recordar nada más y nada menos, y esto que no es nada nuevo, por eso me hace recordar al Shema de Deuteronomio 6, cuando Dios manda en el Shema Israel, Dios ordena explícitamente que toda la doctrina se enseña a los hijos, al criado y a toda la casa. Entonces, la pregunta que nos hace reflexionar Juan de Valdés como protestantes españoles y por qué no tenemos un catecismo común o por qué no, por qué tenemos catecismos que importamos de fuera, que no está mal. Yo mismo adhiero a la confesión de Westminster y al catecismo de Westminster, pero por qué no adherimos y indagamos en nuestra fe protestante propia, en nuestra historia y qué estamos haciendo mal hoy. ¿Está siendo suficiente nuestra labor? Yo creo que es necesario. Amigos, hermanos, es necesario un catecismo hoy, aquí en la iglesia, para nuestra iglesia y para lo que queda del tiempo hasta que venga el Señor. Un catecismo nuestro, el propio español. ¿Y por qué no puede ser, por ejemplo, hacer una revisión a esta obra de Juan de Valdés? O algo que suena muy bien, el catecismo de Reina. ¿Por qué no? Hay una confesión, la confesión de Reina. ¿Por qué no? Adelante, iglesia, adelante. Esta es nuestra historia. Así la hemos vivido, así se la hacemos saber. Y que todos los días recordemos que Dios levantó hombres para que hoy el Evangelio esté aquí en nuestra vida, en nuestra España querida. Que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete, da la campanita para que te enteres de las novedades y comparte este vídeo con otros si te ha gustado. Es importante reflexionar sobre el catecismo. Que Dios te bendiga.